los interrogantes que esta pandemia nos planteó sin previo aviso es qué enseñamos cuando enseñamos algo. En particular, quiero que reflexionemos juntos qué enseñamos cuando enseñamos ciencias naturales. Digo que nos planteó sin previo aviso porque de repente, de un día para el otro, tuvimos que pensar una enseñanza en la virtualidad que no habíamos planificado y que lo primero que nos implicó era la priorización de contenidos. Y esto nos llenó de miedo a los docentes porque de repente tuvimos que pensar tal vez en descartar ciertos contenidos y pensar en enseñar menos de lo que veníamos enseñando. Y si eso estaba bien, fue una de las preguntas que surgió. Pero si miramos la otra cara de la cuarentena, vamos a encontrar unos anteojos que nos permiten ver la cuarentena como una gran oportunidad para el desarrollo de capacidades. ¿Por qué digo que es una gran oportunidad y que estos anteojos nos permiten ver de una manera distinta? Porque nos permiten poner el foco en aquello que tiene que hacer el estudiante para poder aprender. En este caso, ciencias naturales. Y esta pregunta de qué tiene que hacer el estudiante para aprender ciencias naturales nos lleva a otra pregunta, a otro interrogante, que es ¿qué hacen las ciencias naturales? ¿Qué hace alguien que se dedica a las ciencias naturales? Los científicos están llenos de preguntas para las cuales no tienen respuestas automáticas, inmediatas, sino que de alguna manera tienen que observar el entorno natural, los fenómenos que ocurren en ese entorno y reflexionar, dialogar, experimentar, interpretar aquellos fenómenos para poder llegar a través de la experimentación a una conclusión y una explicación válida de por qué sucede aquello que sucede. Las respuestas están encriptadas en la naturaleza y hay que aprender a investigar para poder obtenerlas. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué hacemos los docentes cuando enseñamos ciencias naturales? ¿Es la naturaleza de la ciencia lo que hace la ciencia una herramienta valiosa para la enseñanza de las ciencias naturales? Claro que sí. Lo que hace la ciencia es fundamental para comprender y planificar la enseñanza de las ciencias y poner el foco en los estudiantes, en aquello que los estudiantes deben hacer. ¿Qué deben hacer los estudiantes? Hacer lo mismo que los científicos, investigar. Pero resulta que en el aula sucede muy distinto a lo que sucede en la naturaleza. El aula, incluso ahora tal vez las familias, están llenas de respuestas. No somos como la naturaleza que tenemos las respuestas encriptadas, sino que a cada pregunta curiosa del niño tenemos una respuesta ya hecha. Pero esa respuesta seguramente o no la elaboré yo, ni la elaboró el niño, ni la elaboró la familia, la elaboró el científico. Y le estamos mostrando la parte más aburrida de la ciencia. Nos falta toda la otra parte que tiene la magia del no saber con lo que me voy a encontrar e ir sorprendiéndome en este camino de exploración. Nos olvidamos de enseñar la aptitud científica que implica esta mirada curiosa y maravillada de la realidad que nos permite y nos llama a querer investigar y a querer saber más. Enseñamos solamente las conclusiones de la ciencia y nos olvidamos de todo el proceso. ¿Qué tiene que hacer el estudiante para aprender ciencias naturales y por lo tanto ¿qué tiene que hacer el docente para facilitar y guiar ese aprendizaje? La respuesta está en lo que hace la ciencia. El estudiante tiene que aprender a observar y registrar aquellas observaciones que hace. Tiene que aprender a hipotetizar, a encontrar esas posibles respuestas que guíen la investigación y la experimentación para poder llegar a una conclusión válida. Pero ¿cómo hacemos esto los docentes? Es la siguiente pregunta. Nosotros tenemos una herramienta muy importante, creo yo, a la hora de enseñar ciencias naturales, que es el conocimiento de las concepciones alternativas. Todos los niños, incluso los adultos, tenemos explicaciones intuitivas a cada uno de los fenómenos que vemos. Por ejemplo, nuestra explicación intuitiva puede ser que el sol sale porque vemos que sale por un lado y se oculta por el otro. Pero ¿esto es realmente así? Nosotros sabemos que el modelo científico plantea exactamente lo contrario, que el sol no se mueve, sino que es la Tierra la que gira
sobre sí misma, y esto genera que este movimiento aparente del sol saliendo y ocultándose. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que ese pensamiento intuitivo, esa concepción alternativa, le decimos concepción alternativa porque es una idea que tenemos, pero que no es alternativa a la explicación que da la ciencia? Lo que nosotros tenemos que lograr es ver cómo hacemos para plantear aquellas preguntas interesantes que pongan en juego el pensamiento empírico del niño, del estudiante, y permitan darse cuenta que sus explicaciones no son suficientes para comprender el mundo y lo motiven a buscar otras explicaciones que den mejores respuestas a las preguntas que nos hacemos.